Положили правую руку на сердце. Касаемся друг друга ладонями. Я вас всех приветствую. Начинаем Comenzamos un programa que forma parte del ciclo Chamán, un programa para el espacio. Y я хочу вначале прояснить. Su idea es que está compuesto de varios ciclos y espero que se unan a nosotros chamanes serios, aquellos que realmente están en esta tradición. Y no los activistas de la nueva era que siguen diferentes necesidades internas. El primer programa consta de 5 ciclos. Lo realizamos junto con Mauro Pachak, conocido en el mundo como Marcelo. Para los rusos y los búlgaros, quienes asisten al programa, debo decir que Marcelo es la persona que trajo una cultura muy importante a nuestros países. La cultura de la ceremonia de la toma de la hierba mate. Este proceso no es trivial y resulta ser muy beneficioso. Junto con Marcelo, llevamos a cabo los primeros 5 programas. El tema del chamanismo se basa en 2 aspectos. El primer aspecto es práctico. La gente que quiere comprender cualquier cosa, primero deben considerar o aceptar el espacio en que viven. Esto se debe a la necesidad de armonizarnos no solo con nuestra naturaleza personal, sino también con el espacio en el que nos encontramos. En esencia, esto es lo que se llama chamanismo. Lo más importante que debemos conocer es que no aceptamos la conciencia de nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos hace de alguna manera buscarnos a nosotros mismos o buscar nuestra conciencia. ¿Por qué la gente se lanza a hacer diferentes experimentos con su conciencia? Porque la están buscando. Quiero decir que el chamanismo es principalmente un trabajo mental serio y adecuado, que tiene muchos aspectos y enfoques diferentes. Y las personas razonables deben entender que esto no es algún tipo de experimento con uno mismo o una causalidad que lleva a algo. Esto es un viaje en búsqueda de nuestro espíritu y una condición muy importante para la existencia humana y la actitud hacia el espacio en el que nos encontramos. El fortalecimiento de la mentalidad de más baja frecuencia causó la pérdida de la conexión con el espíritu interno. ¿Cómo sucedió esto? Al principio la gente tenía una conciencia íntegra, individuable. La conciencia del chamán es individuable. Por lo tanto, cuando una persona entra en el chamanismo con una conciencia divisible, totalmente pierde su camino, incluso puede hacer todo peor. Para encontrar esta condición, debe emprender un viaje consciente. En algún momento, el espacio comenzó a cambiar, a dividirse, y la conciencia se volvió física, es decir, la frecuencia de las personas bajó. Parece que las personas se hacían razonables, pero en realidad se volvían menos razonables de lo que eran antes. Porque en los tiempos de una conciencia más íntegra,
Ciertamente la gente no la poseía como la tenemos hoy en día. Sin embargo, vivía en armonía. O sea, no operaban con los pensamientos, pero vivían en armonía. Luego, la gente empezó a operar con los pensamientos y dejó de vivir en armonía. Entonces, ¿cuál de estas dos sociedades es más desarrollada y cuál fue el resultado? La gente empezó a perder esta armonía. Algunos comenzaron a buscarla y aparecieron las prácticas. El concepto de chamán se refiere a la espiritualidad de nuestro espíritu. Es cuando nos damos cuenta de que nuestro espíritu tiene conciencia. Existe, pero está en coordenadas completamente diferentes. Mientras que nosotros, durante toda la vida, desarrollábamos otras funciones de la conciencia. Y ahora, basándonos en esta, tratamos de conocer la conciencia del mismo chamán. Pero él tiene un cerebro diferente, tiene una sincronización diferente, se producen diferentes procesos energéticos. Trataremos todo esto en el programa. Es un programa para la gente que no necesita trucos, que está dispuesta a permanecer en el proceso, en el estado de profundización y al mismo tiempo mantener su razonabilidad. Solo nuestro espíritu espiritualizado realmente puede percibir todo o percibir al máximo todo lo que está vivo a nuestro alrededor o incluso lejos de nosotros. Ya no solo estamos desconectados de nuestro espíritu por nuestra conciencia, sino también nuestro espíritu está desconectado de la conciencia de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando miramos al cielo, no sentimos, no percibimos aquello a lo que estamos mirando. Hay algunos que lo perciben, pero la pregunta es, ¿cómo lo manejan? Volviendo al chamanismo, el chamán no puede explicar su conexión con la fuerza, pero se guía por ella y la sigue. Considero que la tarea más importante es encontrar la manera de comprender y al mismo tiempo formar un tal guía. Dado que las personas que vienen a mi programa son bastante exigentes con ellos mismos en el arte práctico y tienen gran experiencia, algunas de las personas ahora llevan estudiando conmigo 20-30 años. Otros tienen su propia gran experiencia. Debemos entender que estamos corriendo a diferentes direcciones, con una conciencia que no entiende la conciencia de nuestro espíritu. No es que no la entienda, sino que no la acepta. Por eso es muy importante para mí sumergirme cada año a la realidad práctica del viaje chamánico. Y lo considero necesario para todos los que quieren no solo conocer el chamanismo, sino también conocer el camino práctico. El chamanismo da condiciones de la vida, condiciones de la conciencia, y no se trata de reuniones para bailar, festejar, gritar. Eso no es chamanismo. Incluso cuando formamos un estado de trance, entendemos con qué conciencia estamos trabajando, qué debemos hacer con esto, y gracias a qué lo formamos. Hablaremos sobre los ritmos, ya que es una parte importante de nuestra tarea, porque a la hora de irnos de aquí necesitamos fuerza. Luego podemos entender los diferentes niveles de la naturaleza animada. Debemos entender que la naturaleza del espíritu tiene diferentes niveles y está presente en muchos lugares. Es que estamos aquí y nuestro espacio en sí es espiritual. Aquí principalmente gobierna el espíritu,
o mejor dicho, dos espíritus, el espíritu de la vegetación y el espíritu espiritualizado asociado con los animales. Por lo tanto, el totemismo está presente en nosotros. Y una cosa es sentirlo, otra, comprender profundamente lo más importante, por qué una persona necesita practicar el chamanismo. Para entender la geometría astral del espíritu. Cada persona tiene su propia naturaleza, que tiene su propia geometría. Y esta también se llama geometría astral. Es muy importante e interesante, y lo principal es que es una realidad. Ya que todos estamos guiados por la necesidad de nuestro espíritu. No sabemos por qué hemos venido al programa ahora. No venimos nosotros. Fue nuestro espíritu el que nos trajo, igual que mi espíritu me exija toda mi vida dedicar más atención al chamanismo. Yo encontraba algo más racional y razonable en este proceso partiendo de un simple interés desconocido. Y llegué a la siguiente condición. Debemos entender que primero seguimos la naturaleza del espíritu, y luego vamos junto con el espíritu, y luego nos guiamos por el espíritu, viniendo aquí. ¿Por qué debemos ser guiados por el espíritu? Para llegar a lo más importante, comprender el viaje del espíritu. El viaje más importante nos está esperando a todos. Por supuesto, si unos cuantos inmortales presentes aquí no se disuelven en el espacio, el resto debe viajar. Incluso si se disuelven, necesitan moverse a algún lado y no colgar en el aire disueltos. La siguiente pregunta es, ¿cuánto puede evolucionar una persona que no comprende, que no acepta la naturaleza del espíritu? Una persona que no interactúa, no comprende la naturaleza de su espíritu, no puede evolucionar. La primera tarea del chamán es preservar la naturaleza del espíritu. El chamán lo determina con su corazón, pero aquí todo es mucho más profundo, porque la vivencia es diferente. Estamos hablando del corazón, pero en realidad es una cualidad profunda y más que nada una visión diferente de este asunto. Necesitamos verlo desde otra perspectiva y así, en algún momento, recibimos una cualidad muy alta permaneciendo aquí. No ahí, sino aquí, porque cuando uno conoce y acepta su espíritu, recibe apoyo. Algunos tienen un espíritu débil, ellos necesitan cultivarlo. Pero también deben entender eso. Deben admitir, no consigo nada, no tengo nada, no puedo hacer nada, no quiero nada. Pues deben aceptar que así es su espíritu. Y si éste dice, no necesitas esto, puede que simplemente carece de la fuerza para conseguirlo. ¿Cómo uno puede dar una definición a algo o moverse a algún lado sin expresar su actitud hacia su espíritu? Y esto no es una situación creada instantáneamente, porque en el proceso de la vida hacemos tantos esfuerzos para descomponer nuestro espíritu, para destruirlo. Alcanzar un nivel en el que no solo aceptamos el espíritu, sino que comprendemos su luminosidad, este ya es un poco comparable a la alquimia. De hecho, es lo que hacen muchos chamanes o tradiciones chamánicas, la reencarnación. La reencarnación es el reemplazo o el reforzamiento de la energía de uno y la comprensión de la luminosidad.
Claro, aquí es necesario ir con cuidado y no usar trucos. Resulta que la naturaleza humana consume más de lo que irradia. Esta estructura combinatoria que posee el hombre moderno es el principal obstáculo para la formación del espíritu. Hoy en día la gente ya no nace íntegra, y lo que es más importante, su conciencia tampoco lo es, y nadie le enseña cómo vivir con una conciencia íntegra. Por supuesto, a no ser que viva en alguna sociedad tribal que haya logrado mantener ciertos fundamentos y tradiciones. Está claro que si nuestro espíritu es débil, la naturaleza circundante lo destruye, se lo come. Y este es nuestro problema. Incluso si no lo cree así, se va a dormir y por la noche su espíritu lo han comido. Resulta que una persona con espíritu débil nutre el espacio, o sea, el espacio se lo come. Otra cosa es que si el espíritu es débil, lo necesita un espacio igual de débil. Nuestro espacio tiene diferentes propiedades de transformación, y pregunta es si lograremos reunificarnos con el poder superior. ¿Crees que si has hecho alguna acción, puedes reunificarse con un poder superior? No. Si tienes espíritu fuerte, puedes hacerlo. Si tienes espíritu débil, no puedes. Por lo tanto, cualquiera que se apresure en el deseo de conseguir algo, adquirir, reunificarse, debe entender que si tiene espíritu débil, será percibido por los que tienen espíritus débiles, y ningún espíritu fuerte le oirá ni le escuchará. Le necesitarán algunos espíritus tántricos que simplemente necesitan usar su energía para su propia transformación.